hoy desde Villa de Leyva vamos a hacer un recorrido de un día por los sitios que no te puedes perder. Vamos a visitar museos, una casa de chocolate, la casa de terracota, pozos azules, los dinosaurios. Vamos a ver qué tanto podemos hacer en un día. Aquí desde la plaza central de Villa de Leyva, la hermosísima plaza central. Empecemos. Primera parada, vinimos al museo de la casa de Antonio Nariño. Acá fue donde murió Antonio Nariño, casi en la plazoleta central. Y las primeras dos habitaciones, una hace representación a cómo vivían, entonces hay sillitas, cómo cocinaban, y en la segunda al periodismo. Resulta que Antonio Nariño publicaba en el periódico de la época de Manuel Socorro Rodríguez. Él se dice que es el primer periodista de Colombia, y luego Antonio Nariño compró la imprenta para asegurarse que no se la cerraran, y luego ahí fue donde imprimió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que está acá en esta pared. Fue discípulo de José Celestino Mutis y de ahí empezó a estudiar también mucho medicina y las ciencias naturales. Él se dice que sabía tanto de medicina como las personas que estaban autorizadas para ejercer. Cuando tradujo y publicó los derechos del hombre, le incautaron toda su biblioteca. Miren todos los libros que tenía. La casa está a una cuadra de la plaza principal que queda por allá y se viene por toda esta vía en piedra. La Plaza Mayor de Villa de Leyva es un testimonio vivo de la época colonial. Su diseño y construcción datan del siglo XVI y se ha mantenido prácticamente intacta desde entonces. Está pavimentada con grandes losas de piedra, lo que le da un aspecto rústico y auténtico. En el centro encontrarás una fuente de piedra que añade un toque de elegancia. Es la más grande de Colombia y una de las más grandes de Sudamérica, con una extensión de 14.000 metros cuadrados. Su amplitud y su arquitectura te transportan a otra época y te permitirá imaginar cómo era la vida en el pasado. Ya estamos en el segundo museo, queda justo acá en la plaza. Es el museo de Luis Alberto Acuña. Era un escultor y pintor que se asentó acá a la edad de 76 años. Murió a los 80 y algo. Y hizo todas estas obras. El maestro compró esta casa y la restauró para poderse asentar acá a hacer su arte. También era arquitecto y se especializó en la arquitectura colonial. Miren esto tan interesante, y este patio está, pues no sé, yo soy como de cosas así atiborradas, y está así lleno de esculturas y color. Lo que hizo fue representar la historia de Villa de Leyva, al principio con un mural con los dinosaurios, porque esta era una tierra acuática, entonces se encuentran muchos fósiles de animales acuáticos. Entonces acá están las plantas y los animales prehistóricos. En este lado están los indígenas con sus dioses y cultura, y del lado de acá ya la parte colonial con los españoles. En el museo nos recomendaron este centro comercial, que si tú no tienes donde almorzar o quieres, digamos, variedad, acá hay 7 restaurantes. El centro comercial se llama El Ático y es súper lindo. O sea, tú solo te sientas
en una mesa y te atienden. Llegamos a la casa Terracota, la casa en cerámica más grande del mundo. Esta casa no tiene medidas exactas y por eso no pudo entrar en los World Guinness Records. Qué pesar, porque pues merece entrar. Por la parte de atrás, ahí tenemos otras dos figuras que son como los bailarines, ¿cierto? Se le hizo un homenaje a un gran artista ahí. ¿A quién creen? A Botero, efectivamente, ¿cierto? Los pulpos o calamares, más que todo en la última torre, porque me han dicho que se parece a Zoidberg de Futurama. No sé si lo hayan visto. ¿Sí? Estas cuatro piezas también se parecen como a cuatro del ajedrez, ¿cierto? Lo que es la reina, el rey, el alfil y la torre. Aquí es donde se hacen todas las piezas que se fueron para interiores, lo que son baldosas, lo que son platos, vasijas, cocinas, todo lo que hay en la cocina, todo se hizo aquí, en ese horno, pues todavía es funcional, ¿sí? No hace mucho se hicieron unas piezas más que todo para cambiar, algunas que ya estaban por ahí dañadas. ¿Ven eso de acá arriba que sobresale? Pues es la chimenea. Pero tienen forma de ¿qué? ¿Ustedes qué creen? Dejen en los comentarios. ¿Cuántas personas creen que construyeron esta casa? Pues resulta que solamente 5 personas. Ojo que la entrada a la casa de Terracota vale 40 el adulto. Y si eres estudiante, 34. A solo 2 kilómetros de Villa de Leyva se encuentran los Pozos Azules. Estos pozos artificiales en tierras privadas ofrecen un contraste inolvidable entre la naturaleza y el desierto. Ya estamos en el parque temático Góndova. Es un parque con dinosaurios a escala real. Estamos esperando ya al guía. Este video lo disfrazaron de Papá Noel. Y miren el laguito tan bonito. Hablar del escotosaurio. El escotosaurio, pues a pesar de que su nombre tiene la palabra saurio, este animal no se consideró como tal una clase de dino, bueno, un dinosaurio. Más bien lo denominaban como una clase de lagarto prehistórico. Aquí tenemos al de la era de hielo, el dodo. Era un ave. Sí, era una ave terrestre. Una ave terrestre súper tonta. Vamos a conocer el dinosaurio más famoso. ¿Cuál creen? Nos enfocamos ahora con el Tiranosaurio Rex, el lagarto rey tirano. Esta clase de dinosaurio alcanzó una longitud de hasta 13 metros, la altura era de 4 a 5 metros. La mandíbula es... Wow, el parque está súper grande. Miren todo esto. Hasta por allá es el parque. Está muy genial. Yo dudé si venir a este o al museo de fósil, pero no, este me gustó más. Y realmente es un terreno gigante y muchas de las especies están en tamaño real. Entonces, vale mucho la pena venir. Espinosaurio. Pues resulta que el espinosaurio fue el carnívoro más grande de toda la prehistoria. Este dinosaurio fue el más grande de todos los depredadores. Alcanzando los 17 metros de longitud, fue una de las especies depredadoras más colosales en nuestro pasado. Este tipo de ser vivo tenía las apófisis vertebrales desarrolladas con formas de alargamiento, por lo cual su lomo desarrollaba una aleta como una vela. Pero sumado a ello tenía una mandíbula de sarcópsido o piscívora como la de un cocodrilo.
lo que le permitió alimentar peces y moluscos. Era un animal semi-acuático. Pueden aprovechar y tomar fotos o hacer Por eso voy a enseñar con audífonos para aprender estas cosas. Este es el oviraptor porque cuando descubrieron la especie vieron que los huevos que se comían eran de otras especies, o sea, veían en el estómago otras especies de dinosaurios. Miren el tamaño de esta libélula. Y es que antes todos los animales y las plantas eran mucho más grandes, miren eso. Porque había más volcanes, había más oxígeno. Este dinosaurio pues es un dinosaurio herbívoro, creo que es tal vez uno de los más conocidos del periodo Cretácico, que esos dinosaurios eran del Cretácico. Existieron hace más o menos entre unos 68 y 65 millones de años. Que lo baño. ¡Uy! ¡Qué calor! El calor no lo aguanta. Ay, yo no veo casi. Este es el interior de un dinosaurio. Un super corazón, o sea, es del tamaño mío. Vamos a salir. El dinosaurio que vemos por acá lo llamaron brachiosaurio, que bueno, su nombre significa brazos de lagarto. Estos animales son de hace unos 150 millones de años, son del periodo Jurásico. Estamos en la casa de chocolate. Por cualquier compra entran al recorrido del museo de chocolate. Miren este recorrido. Bueno, y me despido desde la plazoleta central. Esta es la última parada que les recomiendo. Vengan, en el día es muy bonito, pero en la noche todo el mundo sale porque vienen de sus recorridos y sus tours. Vienen y se sientan acá a tomar un cafecito, una cervecita. Entonces es muy animado en la noche y tiene lucecita la iglesia, se ve todo muy bonito. Cuéntenme qué les gustó más, cuál sí harían, cuál no harían, cuál me faltó, cuáles ya han hecho y dicen de Natalia tenía que ir allá. Comenten. Nos vemos en el próximo video por Boyacá.